Guerreros emprendedores, bienvenidos a una nueva historia de Conecta con Víctor. Gracias por estar ahí siempre presente, esperando este momento maravilloso. Eh, ¿Sabes? Muchas veces cuando uno hace las cosas con pasión, realmente el tiempo se va volando. Y eso es lo que siento. Cada vez que estoy contigo, aquí, frente a estas cámaras y tú, frente a tu, de pronto, pantalla de celular o laptop, qué sé yo, o sentadito ahí en tu sala, pues sencillamente este momento es maravilloso, porque tú eres un ser maravilloso y no hay dos como tú, nunca te lo olvides. Bienvenidos a este nuevo programa de Conecta con Víctor. Gracias a todas las personas que siempre nos dejan sus mensajitos, de pronto sus preguntas para nuestra entrevistada del día de hoy. Vas a ver, yo te aseguro que hoy va a marcar un antes y un después en tu forma de pensar, en tu forma de hablar, en tu forma de ver o de pronto interiorizar lo que es la palabra, que es muy importante. Así que un gran abrazo a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Cartagena de Indias, Colombia, México, mi México lindo y querido que siempre está ahí y nos deja sus saluditos, y nuestro querido Perú, maravilloso, todas las provincias, siempre se conecta Trujillo, Cusco, Arequipa, Lima, gracias totales. Bien, y como siempre, aquí pasamos lista, tal cual como empiezan las clases, igual listo. Vamos a ver quién ya está conectado o conectada aquí en las redes sociales. Tenemos el primer saludo de Rosa Rabanal desde Trujillo. Nos dice: buenas noches, Víctor. Hola, Rosita, un gusto que estés ahí. Muy bien, gracias, Rosa. Manuela Gandarillas también nos dice buenas noches. Muy bien, Manuela. Y Lucía Patricia Casaverde Luli, mi gran hermana salesiana siempre presente, nos dice: hola, Víctor. Ahí está la estrellita en la frente para cada una de ustedes. Muy bien, bienvenidas. Y ya sabes, como siempre, esto es muy dinámico. No va a ser tanto un monólogo y conversación. No. O sea, lo importante es que tú participes. ¿Ok? Listo. Bien, vamos a empezar nuestro programa del día de hoy con el bloque clásico de la frase del día de hoy. ¿Cuál será la frase del día de hoy? Muy bien, pues vamos a verla en pantalla en este momento. Ahí está. Y leemos la frase. La palabra es como una llave. Si usas la combinación perfecta, la puerta se abrirá. Así de simple. La palabra. ¿Cuántas veces hemos de pronto arruinado relaciones por decir una palabra equivocada en un contexto que no correspondía? ¿No es cierto? O de pronto, ¿cuántas veces esta misma palabra pues significó una reflexión en una relación, ya sea de pareja o de familia, o de pronto en el ambiente político? O muchas veces estas palabras han calado tanto en un pueblo que el pueblo sencillamente adoptó esa palabra como un lema para salir adelante. Me viene a la mente el maravilloso discurso I Have a Dream, de Martin Luther King, ¿no es cierto? Yo tengo un sueño. Mira lo poderoso que es saber utilizar la palabra. Genial, ¿no es cierto? Entonces, repetimos la frase del día de hoy. La palabra es como una llave. Si usas la combinación correcta, la puerta se abrirá. Así de simple. Espero que te haya ayudado mucho esta frase del día de hoy y que hayas reflexionado sobre justamente tu accionar. Sí, sobre tu accionar. Porque siempre paramos mirando, ¿no es cierto?, quizás los defectos de la otra persona, pero te pones a preguntar y a reflexionar sobre cuáles son tus propios defectos. ¿De qué manera esos defectos hieren
mucho a la otra persona a través de tus palabras. Increíble, ¿no? Y por eso que el día de hoy, luego de este corte comercial, voy a tener el honor, así el honor, de entrevistar a una grande, sencillamente una grande, Marta Seín. Tú dirás, ¿quién es Marta Seín? Pues sencillamente lo único que te voy a decir es que te acomodes, prepares tu cafecito, ¿no es cierto? Bien sentadito, sentadita, porque lo que viene a continuación es algo genial. Vamos a platicar sobre justamente este gran poder de el narrar, el platicar, pero esta narrativa regenerativa. ¿De qué manera estas palabras van a calar y van a transformar a través de diálogos apreciativos? Y vamos a conversar mucho más con nuestra gran invitada del día de hoy, Marta Seín, desde España. Así que, ojo, ella nació en Alemania, pero ella radica ahorita en España. Así que no te muevas que luego de este corte comercial ya va a estar con nosotros nuestra gran invitada del día de hoy. El set se viste de lujo, Marta Seín. Ok, ya regresamos. Todos, absolutamente todos desde que llegamos a este mundo, tenemos derecho a la vida, a la libertad y sobre todo a la búsqueda de la felicidad. Algunos la encuentran en su hogar, otros muy lejos de casa. Para unos viene con la salud, para otros con los hijos. Para unos está en emprender, para otros en crecer. Para algunos está en descubrir y para otros en volver a empezar. Cada cosa que hacemos, la hacemos para ser felices. Y aunque a veces pueda ser difícil, siempre encontramos cómo lograrlo. Es por eso que existimos, para cuidar todo lo que trae felicidad, para darle una mano a las personas. Como cuando ayudamos a Carlos y Andrea con el auto, que ahora van juntos en busca de nuevas aventuras. O como cuando ayudamos a Roberto y a Gaby a prepararse para el futuro, y ahora ven a su hijo alcanzar sus metas. A Jimena le dimos una mano cuidando su sueño, un sueño que hoy se convirtió en una gran empresa. A Daniel lo ayudamos a recuperar su equipaje, para que su única preocupación sea coleccionar recuerdos inolvidables. O incluso a Lorena, que le ayudamos a superar la prueba más importante de su vida. Eso es lo que hacemos. Ayudamos a las personas a recuperar y cuidar todo lo que les trae felicidad, porque esa es nuestra razón de ser. Porque nuestro propósito es proteger la felicidad de las personas y al hacerlo, llenamos corazones de felicidad también. Bien, ya estamos aquí luego de este corte comercial, aquí en Conecta con Víctor. Y mira, hablar de Marta Seín es hablar de realmente un personaje, diría yo, que ha hecho justamente de sus principios, de sus valores, ha hecho realmente reflexionar a muchas personas. Sí, porque Marta Seín es escritora, narradora, cineasta, ¿no? Experta en estrategias narrativas y comunicadora alemana, ¿ven? Porque ella nació en Alemania. Ella nació en Lampertheim, espero no haberlo pronunciado mal, ¿no es cierto? Pero Marta Seín se dedica justamente a esto tan maravilloso que es explorar los pensamientos, las conductas sociales, el modus vivendi incluso de esta sociedad, que en vez de evolucionar está involucionando. Y por eso que le he invitado el día de hoy. Justo en medio de tanta crisis, en medio de esta pandemia, de este bicho que está ahí afuera haciendo de las suyas, pues es muy importante cómo realmente nos expresamos, en qué tiempo nos expresamos cuando conversamos. Es muy importante. Por eso que ya vamos a hacer la conexión con mi gran amiga Marta Seín para ver
si ya está con nosotros, vamos al switcher, a la magia del Zoom y vamos a conectarnos con ella. A ver, vamos a ver. Hola, hola, ¿cómo estás, Marta? Qué gusto de verte. Buenas tardes, buenas noches a toda la gente que nos está escuchando en América Latina y también en España. La diferencia horaria es importante, pero precisamente hace que la conversación sea más íntima entre tú y yo. Gracias, Víctor, por invitarme al programa. Estoy encantada. Gracias a ti, Marta, por haber tenido esta deferencia conmigo, porque mira, allá en España ya estamos las 2 de la mañana, si no me equivoco, y realmente te agradezco de todo corazón por este momento que sé que la vamos a pasar muy bien. Listo. Sí, me ha gustado mucho la frase que has elegido, y porque por aquello de que abre puertas la palabra, y de repente me acordé de la palabra abracadabra, ¿no? Que en arameo y en hebreo significa iré creando conforme hable, ¿no? Me pareció súper adecuada para iniciar nuestra conversación. Sí. Muy bien. Tal cual, hagamos eso, hagamos magia el día de hoy. Muy bien. Creo conforme hablo, en la medida que hablo voy creando realidades. Se nos ha olvidado, ¿eh? Esto es el poder de la palabra que viene ya desde el origen de cuando empezamos nosotras a pronunciar el mundo, y sin embargo, a fuerza de costumbre, ¿verdad? A base de miles de años de hablar, se nos ha olvidado esta capacidad mágica que tienen las palabras para construir relaciones y construir realidades. Justamente, has mencionado el término palabra y magia, ¿no es cierto? Cuando juntamos palabra y la magia, indudablemente sucede una transformación tanto en el hablante como en el oyente. Y ahí justo quiero anclar. La narrativa regenerativa, en este contexto, ¿en qué, o cómo, mejor dicho, transforma la vida de las personas? Mira, yo lo que hago normalmente es recordar que para empezar hace falta crear un silencio interior. Es decir, parar la mente y parar la vida un poco antes de comenzar a expresarnos, ¿no? No estoy diciendo que pensemos antes de decir, estoy diciendo que nos quedemos en silencio antes de ponernos ni siquiera a pensar, ¿no? Contado desde ese lugar de silencio, desde ese vacío interior, que es relativamente fácil de llevar a cabo, aunque parezca al principio un poco difícil, lo que hacemos es que establecemos un contacto con la otra persona en una sintonía, desde un lugar que hace que la comunicación se transforme, ¿no? Para empezar, comienza la conversación con una sonrisa. Exacto. Si comienzas con una sonrisa, conectas con otro tipo de pensamientos, otro tipo de, si queréis llamarlo de vibración, ¿no? Otro tipo de otra forma. Claro. Y generas en el otro otra forma de estar también. Eso. Y a partir de ahí, lo que se vaya a contar, por duro que parezca o que realmente sea, nace de otra manera, ¿no? La narrativa regenerativa lo que pretende es alimentar o nutrir nuestros vínculos con la vida y todo lo que implica la vida, o sea, nuestros vínculos con seres humanos, con la naturaleza, con las plantas, con todo lo que significa la vida, con nosotros mismas. Hacer que la vida se nutra, o sea, que siga su ciclo, que se revivifique, ¿cómo se dice? Revivifique. Ahora mismo no me sale la palabra. Bueno, que vuelva a cobrar vida, ¿no? Porque en estos momentos en los que parece... que reviva, ¿no es cierto? Claro. Declina, ¿verdad? Pues ahora necesitamos un poco darle un poquito, regarla, ¿no? Regarla con otras formas de abordar los temas también, no solamente con las palabras bonitas, sino con las palabras verdaderas. Eso palabras que signifiquen para ti algo importante, ¿no? Eso me gustó, Marta. Palabras verdaderas, palabras del alma. Sí. Porque cuando dos seres vibran unísonos al mismo tono, esas palabras sinceras del alma que se conectan a través de la mirada, que es muy importante la mirada. Entonces ahí se abre esa magia
de poder ingresar a esa energía del otro ser humano. Porque al fin y al cabo, y tú bien lo sabes, Marta, son dos energías paralelas que se están conectando, ¿cierto? Absolutamente. Y además, si nos miramos a los ojos, normalmente creamos horizontalidad. O sea, nos reconocemos como si el otro fuera un espejo de nosotras mismas. Y reconocemos a otro ser humano con toda su humanidad. Si entendiéramos que la fragilidad es precisamente una cualidad humana, no un defecto, sino una cualidad humana, lo que nos diferencia de las máquinas, estaríamos encantadas de encontrar en el otro una fragilidad, ¿no? Y porque nos haría como un relax de, ¡ay, qué bien!, ¿no? Yo las veces que yo esto aprendí dando conferencias. Yo iba al principio de mis conferencias con un lote de papeles aquí en la mano, ¿sabes? Diciendo, ya verás, ahora tengo que darle un tono, ¿no? Tengo que dar la nota. Sí, igual me pasaba a mí también. ¿No? Y un día, no sé qué comenté, que me salió del alma decir, no sé si esto en la América Latina, la expresión que voy a decir suena fatal, pero lo voy a decir. Dije, la cagué. La cagué. Y mira, en un contexto que era una universidad, ¿sabes? Un entorno así como muy aparentemente elevado, es decir, con un montón de personas, ¿no? Con un montón de seres humanos en la sala. Dije la cagué y en todo el mundo noté la bajada de tensión, ¿sabes? Cuando de repente se relajó, pues empezaron a... Porque mostré mi fragilidad. Y dije, qué bien, o sea, que puedo ser frágil porque así hago más amigas y amigos, ¿no? Entonces, mirarlos de frente es crear una sintonía entre iguales, es dar la posibilidad de reconocerlos. No nos vamos a reconocer así de una manera automática porque nos miremos a los ojos, pero es más fácil reconocernos. Y desde ahí las conversaciones también adquieren otro camino. Y es importante cuando nosotros bajamos esa guardia, entre comillas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque siempre esos minutos, ¿qué minutos? Segundos iniciales de conexión es fundamental. ¿Por qué? Porque ingresamos, ¿no es cierto?, a través de nuestra presencia, en primer lugar física, y luego a través de la conexión de energía con las palabras, ¿no es cierto?, con nuestros gestos, el lenguaje no verbal vende muchísimo. Entonces, en ese momento cuando bajamos ese escudo y de pronto sonreímos, hacemos un chiste, o de pronto dije una palabra que sonó, ¿no?, así, wow, como lo que te pasó, y entonces es ahí cuando la gente se da cuenta, o nuestro público se da cuenta que tiene al frente a un ser humano tal cual como ellos mismos, ¿no es cierto? Así es. Y ahí es donde empieza justamente ese match, ese rapport espectacular, ¿cierto? Sí, es que además, mira, yo pienso que la palabra es como, no sé, como las garras del águila, el cuello de la jirafa, la trompa del elefante, es decir, nuestra herramienta, lo que hace que podamos vivir como tribu, podamos existir como humanidad, o sea, es una cualidad de los seres humanos, ¿no? Y nos permite crear mundos que no están, ¿no? Y traerlos aquí es magia. O sea, si yo, mira, ahora mismo estamos en este mundo tú y yo, ¿verdad? Y un montón de personas que nos están viendo. Y si yo digo la palabra unicornio, ahora de repente en este espacio aparece un unicornio. Y no existe el unicornio. Los unicornios, hasta lo que yo sé, ¿verdad? No existen. No existe. Pero todo el mundo tiene en la cabeza la palabra unicornio y está viendo unicornios a su alrededor. Esta es la magia, la capacidad de crear mundos que no tienen por qué existir específicamente. Y si lo tomas como una capacidad increíble, el otro día pensaba, hay que ver, si fuéramos extraterrestres, me produjo mucha ternura pensar que los seres humanos nos dedicamos a poner nombre a todo, a los planetas, a nuestros hijos, a nosotros mismos, a los países. Correcto, ¿no? Correcto. Y sabes, y me has hecho recordar, Marta, cuando hago mis procesos justamente de certificaciones en coaching, yo tengo algo que, no sé, ya lo he instituido en la certificación. Lo primero que hago es decirle a los alumnos, preguntarle su nombre, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Me dice Juan, por ejemplo. Entonces yo me quedo un rato callado, mudo, y ahí se genera una... Uy, ¿qué pasó, no? O sea, ¿por qué el silencio? Y después le digo, y dime,
¿Tú te escogiste ese nombre o te impusieron ese nombre? Se queda pero pensando. Y luego le digo, ¿cómo te gustaría que te llame yo? Y ahí nace otro nombre. Ah, me gusta Alejandro. ¿Y por qué Alejandro? ¿Y para qué Alejandro? Y me comienza a hablar el por qué y el para qué. Entonces desde ese momento nace Alejandro. ¿No es cierto? Mira, ¿qué te parece? Me encanta, es que yo es que hago lo mismo. Ya O sea, ves. te lo juro, me encanta, Víctor, me encanta. Mira, es que yo, o sea, cuando hago la presentación, ¿no? La presentación de los alumnos Ajá, ajá. que vienen a los talleres, a las experiencias, yo les llamo experiencias, no les llamo talleres. Experiencias. Les pregunto, ¿cómo quieres llamarte aquí y ahora? Porque a lo mejor te apetece llamarte Piedra, o sea, no sé, ¿no? Y a partir de ahí, durante ese tiempo en que se genera esta conversación, pues ella o él adquiere la personalidad Piedra y el pasado Piedra. Ah, está. Que claro, es muy interesante poderte inventar el pasado, porque en realidad el pasado no existe. Eso. Es decir, lo que llamamos pasado es una reconstrucción de lo que vivimos. Totalmente. Es verdad que nos pilló un coche, o sea, sí, fui atropellada, pero todo lo que hemos creado alrededor de ese accidente cambia. Esto lo sabemos a medida que cumplimos años. Mira, en una parte de mi experiencia como periodista de investigación, que en su momento fui, también, ajá, fue intentar recrear un episodio de la Guerra Civil Española, que fue pues, el bombardeo en Belchite. Es un lugar que hubo un bombardeo que terminó destruido esta ciudad, ¿no? Vale. Y encontré 3 voces de 3 ancianitos de 80 y tantos, 90 y tantos años que habían participado de una manera pasiva o activa en ese espacio, ¿no? En ese combate. Bueno, habían vivido lo mismo, estaban experimentando lo mismo, habían estado allí. Estoy hablando de un sitio pequeñito, ¿eh? Es un pueblo, por así decirlo, era un pueblo. Bueno, yo como investigador era incapaz de hacer un timeline de lo que había sucedido, porque había aspectos que se recreaban y se inventaban sin darse cuenta, ¿no? Y ahí me di cuenta que es que el pasado es una reconstrucción que podemos modificar si queremos, ¿no? Si queremos. Incluso eliminarlo. ¿Para qué queremos este pasado? ¿Para nada en este momento? Ya está, lo elimino. Incluso me puedo inventar otro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no utilizar la capacidad, por qué no utilizar nuestra imaginación no para ser otros, o sea, para ser una ficción o ser una mentira, no para ser una mentira, sino para reconstruirnos y para crear otra presencia en este mundo, sabiendo que lo que estamos construyendo también es perecedero, puedo mañana cambiarlo también, ¿no? Transformarlo constantemente. Bien. Siempre y cuando resuene en tu verdad, ¿no? Es muy importante. La verdad. La verdad, sabemos que es subjetiva, ¿no? ¿No es cierto? Pero cuando nos enfrentamos a una masa, hablemos, llámese la política, el socialismo, en fin, el cuarto poder, como es los medios de comunicación. Entonces, esa palabra que ejerce la persona y cala en esa muchedumbre, pues muchas veces llega a cometer actos, ¿no es cierto?, que ya sea para gloria de esa comunidad o para desgracia de esa comunidad. Entonces es muy importante que la persona que ejerza este verbo, que no solamente sea, llamemos, esos políticos que hoy están de moda, que hablan por hablar y no dicen de dentro hacia afuera, sino es un maquillaje nada más, pues es muy importante que esto se enseñe en las escuelas, mira, se enseñe desde primaria, secundaria, como una habilidad blanda, ¿no? Mira, justamente, ¿no? ¿Qué opinas? Fíjate que la verdad para mí es algo muy sencillo. Como la periodista que fui, y ahora cuando en mis conferencias y charlas y todo demás, lo que propongo es que es verdad cuando te afecta. Es decir, no voy a procurar siempre, mi compromiso es procurar
que cada vez que yo vaya a hablar de una verdad universal, o un Ujú. propósito que yo considere que la humanidad debe de hacer, Ajá. siempre me vea yo reconocida en ello. Y pueda decir que, por ejemplo, que esta verdad Ajá. o este propósito es difícil o me resulta difícil, aunque creo en él, por ejemplo, o me pasó esto y de esta manera lo hago. Es decir, que siempre haya una parte de ti implicada en lo que cuentas. Eso. Eso es la verdad. Eso. No, la verdad no es tener razón ¿Eh? o decir por dónde tiene que ir la humanidad o Eso. decir cuál es el principio universal, sino cómo te resuena a ti lo que estás diciendo. Ujú. Estoy diciendo algo en lo que creo, aunque no soy capaz de sostenerlo, por ejemplo. Ah, por O ejemplo. estoy diciendo algo, sí, Por ¿sabes? ejemplo. Algo que me funciona en la vida cotidiana y Ujú. que a lo mejor tiene este aspecto de dificultad. O sea, algo que te implique y que además te implique de verdad. No te salgas tú ahí vencedora y sin mácula, sino, bueno, es que es verdad. O sea, lo que estoy diciendo es muy bonito y no siempre me funciona o no siempre soy capaz de sostenerlo. Está bien, Ahí está. eso es verdad, Ahí está. ¿no? Ujú. Por ejemplo, ¿por qué los políticos no pueden decir, mira, estoy proponiendo una cosa que no sé si voy a poder cumplir al 100%, Por pero voy a ejemplo. implicar en Por todo lo ejemplo. posible? Claro. Pero no lo dicen, Marta, no lo dicen. Claro, yo voy a hacer todo lo posible, os lo aseguro. Ahí Y si no está. me sale, que sepáis que yo he hecho todo lo posible. Ahí Y además está. os voy a decir por qué no me ha salido. Y Claro. puede ser pues, porque la cagué, perdón, Sí, sí. porque la fastidié, la fastidié creando un equipo que no era el más adecuado, o Claro. por confundirme, pues, porque soy humano y no Soy sé. humano, pues. Claro. Claro, Es increíble realmente cómo de pronto el llegar a ese nivel de poder, entre comillas, hace que el ser humano se nuble y se crea un Dios omnipresente, ¿no es cierto? Y todopoderoso. Pues es parte, yo creo que es parte de esta raza humana de entenderse, comprenderse, valorarse, respetarse y evolucionar. ¿Tú crees que estamos evolucionando o estamos involucionando, Marta? bueno, yo soy optimista por naturaleza. O sea, puestos a elegir, elijo Lo la mejor mejor, claro, versión, ¿no? exacto. La mejor versión. Eso para empezar. Sí, lo que sí que creo que estamos transformándonos. Siempre Transformando. estamos transformándonos. A ver, siempre estamos transformándonos porque Sí, la sí. vida es orgánica y, Y, pues, por sí misma es una constante transformación. Eso está clarísimo. mm, Creo que estamos realmente transformándonos porque realmente nunca nos había pasado que en todo el planeta mm, y estemos viviendo una situación más o menos común, ¿no? O siempre lo habíamos, o sea, por ejemplo, el cambio climático es un elemento común, pero como sucede del aire y no en el cuerpo abiertamente, no está muy claro, pues lo capaz. veíamos así como, ¿no? En la nube, ¿no? Pero Ujú, cuando llega un virus y te vas y te mueres y te recuerda tu mortalidad, ¿no? ujú, ujú, Tu limitación, entonces es ahí cuando empezamos a asumir que somos seres en constante transformación y que somos falibles, ¿no? Entonces, por tanto, creo que sí, que estamos transformándonos, que dependerá de cada uno de nosotros hacia dónde quiera llevar esa transformación, si la involución o la evolución. ujú. Yo no creo en los paraísos terrenales, yo no creo que vayamos a la perfección, yo creo que el ser humano es falible y tiene sombras, y por lo tanto siempre habrá una sombra por ahí diciéndonos, hola, hola, te Ujú, vengo a ver, ¿no? ujú, tal cual. Eh, Claro, entonces, pero sí que creo en el equilibrio, en la Ah, búsqueda del equilibrio y en conseguir el equilibrio. Es fascinante el equilibrio. El equilibrio implica que hay dos fuerzas que están antagónicas, que están trabajando para que tú o te mantengas en pie o caigas, o te vayas a la derecha o a la izquierda, o de frente o para atrás, ¿no? Esto es el equilibrio. Existen las dos fuerzas. Tú estás haciendo en ese equilibrio que además cuanto más frágil es, más bailable es, más bailadito nos sale, ¿no? Más ujú. artístico, más merceable. Pero Pues en el, este punto, por ejemplo, disculpa que te interrumpa, porque antes que se vaya la idea que tengo ahorita, sí, eh, si de pronto nos vamos a ese contexto, entonces yo diría, no hay arriba ni hay abajo, no hay el lado derecho, el lado izquierdo, todo es uno solo, somos todo, somos energía pura que estamos alineadas directamente al cosmos, al universo. Y entonces no hay arriba ni absolutamente. abajo, ni a los costados, no hay presente, pasado ni futuro, porque la pregunta sería, Marta, ¿qué es el Sí, tiempo? ¿No es cierto? Porque
El tiempo no existe para mí, no sabes, cuéntame, cuéntame, a ver. A ver, Víctor, tú me estás leyendo en la cabeza, tengo aquí una parte, ¿se me está abriendo la cabeza y tú la estás leyendo o cómo es esto? ¡Ay, ya ves! Ya ves. Es que vamos encajándolo todo, es que es verdad, es que esta mañana estaba hablando precisamente de este tema con una gran amiga mía, sobre el tiempo, ¿no? Sobre el desdoblamiento del tiempo de alguna manera, ¿no? Que, bueno, estuve escuchando a Garnier en una conferencia de estas que se comparten por YouTube y fue inspiradora, ¿no? Sí, yo no creo que haya... o sea, hay como, mira, lo voy a explicar mal porque yo no entiendo de física cuántica, pero lo voy a contar como yo lo entendí. A ver si tú por ahí puedes mejorar. Vale, hablaba de los agujeros negros, ¿no? Agujeros negros. Vale, y decía, si lo miras desde el lado, de alguna manera, de la Tierra, desde el lado en que vemos nosotros el agujero negro, vemos que la materia entra en el agujero y ¡pum! Así ¡pum! Desaparece. En cambio, si te colocas dentro del agujero negro y ves aparecer la materia que entra en tu espacio, ¿no? Ves una transformación, o sea, de esa materia que entra, pues que dura cientos, miles, n tiempo, o sea, un tiempo indefinido, enormemente estando largo, ahí ¿no? adentro, claro, estando dentro. Claro, desde dentro. Con lo cual, los dos tiempos existen. Existe el instantáneo y existe el lento, por así decirlo, el otro, la otra dimensión de tiempo, ¿no? Y por tanto, de esta manera, Garnier habla del doble y habla de la posibilidad de hablar con ese yo que vive en el otro tiempo, en la otra forma de medir el tiempo, ¿no? Es ese yo al que pertenecemos todos, en realidad un yo común, ¿no? Un yo informado, un yo, ese vacío, esto que llamamos vacío, que comparado a la cantidad de materia que hay en el universo es infinito, comparado a la nada, ¿no? Somos nosotros de materia, ¿no? Y que no es vacío, es energía pura, ¿no? Y es precisamente esa energía la que creo que si estás en conexión con ella, cuando digo conexión con ella es simplemente estar, o sea, es parar esto, ¿no? Estar, creerte que existe, ahí empieza la palabra a ser una palabra habitada, a ser una palabra informada, a ser una palabra vibrante, a ser una palabra que va más allá del significado, que es un sonido, que es una respiración. Para mí, mira, narrar es siempre es un viaje de dentro a fuera. Tú observas el mundo, lo integras y lo expresas. Sí. Y cuando lo expresas, el otro lo integra y lo expresa. Es como inhalar, exhalar. Hablar forma parte de la respiración propia del planeta, entrar y salir constantemente. Es la pulsión de vida. Es puro sonido, es aire, es pura energía la palabra, no es táctil. Cuando a mí me parece una obra de arte la palabra en sí misma, y además es mágica, porque cuando trabajas con la materia, que a mí me gusta pintar y me gusta el barro y todo lo demás, pero donde me parece más mágico, honestamente, es cuando aquí no hay nada y de repente aparece el unicornio, ¿sabes? Ahí está. Y aparece todo un universo ligado a esto, ¿no? Y esta energía, esta palabra, transforma. ¿No? La palabra dicha en un momento determinado transforma. Totalmente. La palabra es tacto, es táctil. ¿Cómo será de táctil? Que hay redes, ¿no?, de comunicación llamado Facebook, que utiliza el like, el tacto, cuando decimos me gusta. O sea, la palabra, no hay ningún tacto verdadero, es todo virtual, pero captaron, ¿no?, ¿verdad?, los que desarrollaron esta app, esta plataforma, que la palabra es táctil, que nos estamos tocando con ella, ¿no?, con el sonido. Imagínate, ¿tú te has parado alguna vez a pensar cómo empezamos nosotros, los seres humanos, nuestros antepasados, hace miles de años, a hablar y por qué? ¿Y de qué manera? Claro, en la época de las cavernas, la comunicación, por comer, por no sé. Es increíble. Sí, es que, por lo visto, hay una rama de la arqueología que se hace estas preguntas, ¿no? Y no solamente sobre cómo empezamos a hablar, sino cómo empezamos a creer en la trascendencia a partir de los retos humanos, ¿no? Y hablan, primero fue el gesto, evidentemente, o los gruñidos, para indicar, señalar hambre, aquí estómago, no sé qué, tal. Y hay un momento en el que aparece lo que llaman el musilenguaje, y es
el tonal, el lenguaje tonal. O sea, Exacto. antes de que nuestra garganta estuviera capacitada para emitir toda esta cantidad de sonidos que permiten generar volúmenes de palabras y consonantes y vocales, todo esto, teníamos una garganta más limitada Ajá. y hablaba de tonos, en tonos. Entonces, nos comunicábamos emitiendo sonidos tonales para seducir, o sea, para conquistar, para expresar la alegría. Es decir, el lenguaje empezó por la emoción. Exacto. Bien. Queríamos Por la emoción. por la emoción, queríamos comunicar emociones. Eso. Para comunicar información ya teníamos el dedo que señalaba cosas. Ajá, ajá, ajá. ¿Eh? Tal cual. El lenguaje se inició para transmitir emociones, no solamente información. Cuando estamos transmitiendo información, estamos transmitiendo también emociones. Esto los divulgadores científicos, las divulgadoras científicas lo saben, que hace falta, necesitamos enamorarnos, asombrarnos para que haya conocimiento. Y el asombro ya es una emoción. ¿Sí? Totalmente. Por eso que cuando de pronto vemos a alguien que está triste, que está cabizbajo, que dice que todo le sale mal en la vida, indudablemente yo siempre digo, tal como lo dice Facundo Cabral, es que estás distraído realmente de tu esencia, de lo que eres, del poder que tienes internamente, con el solo propósito de hacer que tu vida sea realmente un significado maravilloso en tu paso por esta tierra, en este momento, llamemos así. Porque realmente, al ser energía, Marta, somos eternos. Quizás lo que yo diga vaya a causar un revuelo, ¿no? Pero tú y yo sabemos lo que estamos hablando. Somos eternos. La energía es eterna, se transforma. Entonces, Marta... Se transforma, sí. Y es irreversible, se transforma y es irreversible. Lo digo porque es... Cuando hablabas de la transformación, Ajá. Como es irreversible, no creo que sea no creo en la involución, pero técnicamente no creo en la evolución. La energía se transforma y como se transforma, no va para atrás ni para adelante, se transforma. Ahí está, sí, claro, Claro, exacto. claro que Entonces es importante añadir otro actor que es la imaginación. sí, la Ese imaginación actor, creadora. ¿no es cierto? Y es Sí. una imaginación que tiene dos aristas, que puede ser positiva o negativa. Y basta que escojamos una de las dos para que con el pensamiento y el poder del habla se haga realidad. Y eso es lo que alguien muy llamemos perspicaz y erudito en los negocios creó el famoso secreto. ¿No es cierto? ¿O me Mira, equivoco? fíjate que sí, fíjate, lo que pasa es que, por un lado, a ver, creo que es muy importante el lugar desde el que se hacen las cosas, la intención. La intención. La intención. Es importante, o sea, la gran diferencia es, yo voy a decir algo que yo sé que es una potencia y por tanto voy a crear una realidad, porque lo que digo es potencial, estoy generando una potencia, una posibilidad, ¿no? Esa posibilidad fluirá siempre hacia, digamos, hacia la parte más oscura del comportamiento humano, la sombra del comportamiento humano, o la parte más luminosa, se llama así, aunque a mí las sombras me gustan mucho, pero bueno, la parte más iluminada, ¿no?, del comportamiento humano. La intención es que aquello que vas a pronunciar no vaya a hacer daño al otro, ni daño a ti. En el momento en que esa intención existe, todo lo que yo hago que sea para bien propio y ajeno, hará que esa imaginación creadora se encamina hacia un lugar de crecimiento, de regeneración, o no, sea una palabra de muerte, una palabra muerta en vez de una palabra viva, ¿no? Entonces, la intención es muy importante. Y luego otra cosa que también quería decir, mira, a veces llegan personas a mí y me dicen, yo es que no sé expresarme, no encuentro la palabra, y yo decía, bueno, a ver, ¿qué intención tienes tú? Acompañarme, por ejemplo, calmarme, imagínate, o calmar a alguien, sí. Pues hazle así, mira.
O sea, no hace falta decir la palabra adecuada. La palabra adecuada me refiero a la obligada, la que existe en el diccionario. Si no la encuentras, lo importante es la intención con que dices lo que vayas a decir. Si no sabes decir cómo te encuentras, empieza a decir palabras como arena, no sé, Checoslovaquia, o sea, palabras que, aunque no tengan nada que ver, tú la utilices para transmitir esa emoción. Por tanto, un tono, un arrullo, una forma de decir, un silencio acompañado. Wow. Claro, Wow. eso es lo que nos emociona. Y eso es lo que en PNL se conoce como anclajes, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero sí, vamos a ver, dos niños se encuentran en la playa y son de países distintos, no tienen ni idea de hablar y juegan juntos, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Y no te ha pasado alguna vez a ti? Me ha pasado a mí, mira, yo vivo en una isla, Mallorca, en la que se habla el catalán, ¿vale? Claro. Y bien, yo llego aquí y a mí me gusta mucho la poesía y entonces lo primero que me pongo a leer es un columnista de un periódico local que es poeta. Entonces, en los textos periodísticos pues transmite esa plasticidad, ¿no? Del lenguaje, ¿no? La poética, ¿no? El tono. ¿Tú te puedes creer que yo no entendía el 20% del texto? Claro, lo que y yo me conmovía? Claro. Me conmovía. Me conmovía, mira. Wow. ¿Por qué? Porque no es intelectual. Cuando te conmueves no es por la mente, te conmueves por la emoción. Y la emoción se transmite más allá del significado de las palabras. Correcto. ¿No? Es una forma de decir, es la musicalidad, es una resonancia, es desde qué lugar lo dices. No creo que los poetas y las poetas... Mira, yo no creo que se pueda bailar enfadado. Yo no creo que se pueda cantar enfadado y yo no creo que se pueda escribir un poema enfadado, te lo juro, no sé, o sea, a lo mejor se puede, pero yo no. ¿Te imaginas tú ir a la pista de baile así con cara de... Te saldría un paso rígido, ¿no? Es que justamente cuando uno está inmerso en un problema que si lo transmutamos en la parte positiva sería una gran oportunidad de desarrollo, pero la mayoría no lo ve así, sino lo ve como un problema. Entonces como que de pronto tu cerebro límbico, que es la parte emocional, indudablemente siempre va a estar arraigado, o sea, como que va a jalar al cerebro reptiliano, que es la sobrevivencia. Y entonces cuando ellos tienen un problema y lo ven como problema, entonces en vez que el cerebro límbico lo vea desde la otra perspectiva, quien va a salir a flote es el reptiliano y todo lo va a ver mal y todo va a haber sobrevivencia y va a querer él o ella protegerse, cuando la verdad es que cada uno tiene el poder de transformarse internamente, porque somos agua, Marta, somos agua. Y el agua vibra, Por eso es muy importante que cada ser humano entienda esto. ¿Ah? ¿Qué te parece? Pues mira, me parece, es que vuelvo a decirte, tengo aquí una especie de... por un lado, bueno, te diré que soy, entre otras cosas, navego y he vivido meses en el mar. Sí. Y he dormido, dormir sobre el mar es muy interesante, ¿eh? O sea, sobre el agua es muy interesante. Maravilloso. Y despertarte mirando el horizonte y solamente ver el horizonte es muy interesante. Y ahí descubres que efectivamente eres agua, en resonancia con el agua. En cuanto empiezas a darte cuenta que todas tus gotas, por así decirlo, entran en armonía con este océano que tiene más gotas que tú, ¿no? ¿Entiendes? Hay una comunión allí muy especial y por eso entiendo a esas navegantes que hacen grandes trayectos en barco en solitario y no tienen miedo, ¿no? Porque no es una cuestión de miedo, es una relación con el universo desde otro lugar, ¿no? Desde Correcto. Una resonancia muy particular. Mira, yo no te digo con la palabra, pero para que veas que es cierto, yo soy de las personas que me mareo en el mar. O sea, yo debería de tomar teóricamente un montón de pastillas para
para no marearme. Bueno, pues comprendí que es claro, imposible, si tú vives en el agua, estar todo el día con la pastilla encima te destroza la vida. Entonces, desde el primer momento dije, bueno, pues esto no puede ser, tengo que arreglarlo de otra manera. Cuando comprendí que mi cuerpo agua, que el mar que se movía y yo éramos la misma agua, que tenía que estar en sintonía, o sea, que lo que tenía que hacer yo era abandonarme en el agua y vibrar en ella, para mecerme en ella, en una unidad. Te juro que se me quitaron las... O sea, nunca más me volví a marear. Y cuando veo un barco, veo que empiezo a marear, empiezo con el mantra de soy agua, flexible como el agua, soy agua, flexible como el agua, y te transforma, ¿no? O sea, porque te lo cuentas, ¿no? Claro. Te lo cuentas de otra manera. Tal cual. Mira, cuando yo tengo un problema, que como todo el mundo tengo yo mis problemitas y mis monólogos de estos así obsesivos y autodestructivos, claro, con todo el mundo, ¿no? Pero cuando me llega ese momento, yo sé lo que me digo, no sé si te gusta, si tú lo haces. A ver. Yo me digo, yo no soy el problema. Yo no soy el problema. El problema es el problema, yo no soy el problema. Entonces, por tanto, yo no me identifico con el problema. Correcto. El problema puede estar de afuera, claro. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Y a partir de ahí la cosa cambia, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Y cambia tu forma de pensar y de ver la vida, pues totalmente, claro, ¿no? Por ejemplo, hay una frase muy buena que te la voy a decir a ver qué te trae a la mente. Ama lo que dices. Sí. Sí. Es que para mí el amar es un camino de conocimiento. Es el camino de conocimiento que Occidente perdió progresivamente, que en algunos países como el tuyo, como el nuestro en América Latina, algunas culturas más vinculadas con la tierra, indígenas, ¿no? De pueblos originarios, lo tienen más a flor de piel, están más despiertos para este punto, ¿no? Entonces, si tú utilizas el amor como un camino de conocimiento, hay una forma de acercamiento a la palabra que hace que la palabra se transforme en sí misma, que tenga eso, lo que hablamos al principio, un valor energético en sí mismo, ¿no? Entonces, si amas lo que dices, estás entregando el relato, eso. No estás ni siquiera compartiéndolo, estás entregándolo como quien entrega una flor, ¿no? O sea, si tú amas lo que dices, estás cuidando lo que entregas porque lo amas. Correcto. Porque lo valoras. Exacto. Y porque cuando entregas algo que amas, no se lo entregas a todo el mundo, se lo entregas a alguien al que tú valoras, ¿no? Y si lo entregas constantemente, estás sintiendo que hay un alguien al otro lado. Por ejemplo, en esta conversación que tenemos tú y yo, estamos entregando ideas, palabras, con todo el amor del mundo. Estoy suponiendo que también te pasa a ti, porque todo lo que tú me transmites, con todo el amor del mundo. Es una entrega a personas que no conocemos, pero que estamos suponiendo que son estupendas, que están ahí, las personas que tú has dicho, los nombres de estas mujeres que tú has dicho al principio, escuchándonos y hablando consigo mismas y intercambiando y dialogando con nosotros, con nosotras, sin abrir la boca, en el sentido de que probablemente no la estamos escuchando con el oído, no lo estamos escuchando, pero su monólogo nos está llegando, seguro. Claro, qué maravilloso. Lo que dices es la pura verdad, esa es la conexión que hay y que de pronto supera kilómetros de distancia entre las personas, ¿no es cierto? El solo sentir el amor, ese amor divino entre dos seres humanos, pues la distancia queda de lado, porque hoy más que nunca con la tecnología que tenemos, el solo escuchar la voz, el tono de voz, cómo lo dice, te extraño, mi amor, etcétera, indudablemente llega y cala en el corazón. Pero estoy seguro que ese tema me gustaría conversar contigo en otra oportunidad sobre el amor, ¿no es cierto? El amor, ese amor de Eros, ese amor divino, ese amor ágape, en fin, ese amor que realmente mueve al mundo.
que es muy importante, ¿no? Que es una faceta tuya que me interesa también muchísimo, así que sí, estaré encantada de hablar contigo y de escucharte también, por supuesto. Oh, qué linda. Todo. Muchas gracias. Y ya, Sí, ya para no quitarte más tiempo y agradecer realmente esta gentileza que has tenido para con nosotros, Martita. De pronto, hay un mantra, llamemos así, y que es muy conocido, que es el Ho'oponopono, ¿no es cierto? Qué maravilloso es no solamente decirlo, sino interiorizarlo, porque es un estilo de vida, ¿no es cierto? ¿No? Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Realmente, yo digo, si todas las personas, si esto sea, imagínate que sea un curso obligatorio que se lleve en el colegio, en la universidad, sobre estos diálogos apreciativos, esta narrativa regenerativa, el mirar de dentro hacia afuera, ¿sabes? El mundo sería distinto. Realmente sí. sería totalmente distinto. ¿Qué A mí lo que me opinas? gusta del Ho'oponopono es, primero, decirlo en alto, y Mm, segundo, lo que implica de desapego. desapego, claro. Desapego, o sea, yo te lo entrego, Mm, ¿no? Es el amor entregado. Yo te lo te entrego lo con toda doy la mejor completo. intención, ¿no? No es mío, esto no es mío, esto es nuestro. Es que, ¿sabes? Pasa que no existe el yo, existe Exacto, eso nosotros, es, no existe nosotros, existe el yo. Exacto, no exacto, existe el yo, exacto. existe nosotros. Sí. Si estás vinculado con con la unidad, ¿no? Ujú, con la unidad, ajá, Que me ajá. gustaría también algún día, si Sí, algún sí, día sí, 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 sí. quieres hacer algo colectivo, o sea, me Sí, refiero ya no sí. solo contigo, sino con otras personas, Sí, ¿te para hablar de imaginas? la ¿Te unidad. imaginas? ¡Wow! Y a varias voces hablar de la unidad me parece muy interesante. Bueno, Podemos hacer un simposio, ¿ah? Sería sí, maravilloso. En vivo y en sobre directo. ¡Wow! la percepción de la unidad desde aspectos no solamente místicos, No, 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 que no. también, ¿no? Sino De desde la vida todo. cotidiana, Exacto. de todo, sí, todos los saberes, Exacto. claro, porque es que tendemos a esto. Es lo que más me fascina de esta etapa que estamos Mm. viviendo, es el acercamiento cada vez más de diferentes ramas del saber, hablando de lo mismo, o sea, yo lo veo cada vez más cerca, ¿no? ¿Cómo era la conexión del águila y el cóndor, ¿no? Ah, qué O sea, bonito. yo estoy viendo cómo nos vamos acercando poco a Ajá, poco, ajá, ajá. sincréticamente, para abordar esto, ¿no? De la unidad. Entonces, si sentimos la unidad, como yo la puedo sentir, ¿no? Y la concibo, es imposible que yo pueda hablar de yo. Exacto. Yo no soy yo. O No, sea, no. yo soy una parte de nosotros, o sea, Exacto. ¿no? Y somos De la trama una de la parte vida. del universo. O sea, Claro, claro. claro. Imagínate. Fíjate, esto desaparece. Aquí se desintegra un montón de problemas Uf, y en narrativa ni en te cuento. una, sí, en una. ¿Qué es tres ni qué ocho cuartos? En una. Claro, ¿Verdad? claro que sí. Bueno, realmente gracias, gracias Marta por este momento tan bonito, edificante, porque aquí en CCTV Perú y en mi programa, ¿no? En nuestro programa, Conecta con Víctor, pues indudablemente siempre traemos estos temas que edifican y que dejan esta reflexión. Y agradezco tu existir. Gracias de verdad, Marta. Y me gustaría de pronto pasar a este bloque final siempre que hago con nuestros entrevistados. Es el ping-pong de preguntas y va rapidito. Lo primero que yo diga, lo primero que viene a tu mente. ¿Listo? Va, Ahí va. a ver, Perú. andino, Eso. España. continental, Ajá. Amor. gratuidad, Palabra. amor, Egoísmo. ternura, Yo. tú. ¡Ay, qué lindo! Muy bien! Gracias, gracias Marta. Realmente tus palabras finales para todas las personas que nos están viendo. Pues nada, que sigamos encontrándonos de alguna manera, que intentemos, quienes estén aquí escuchando este programa es porque quieren que este planeta sea más vivo y más bueno. Y por eso somos una tribu enorme, enorme, miles de millones de personas queriendo que este planeta sea mejor.
Sí. Formamos parte de ese colectivo. Y yo creo, Marta, que cada vez esta tribu se está haciendo más unida. Y creo que el ser humano está despertando una nueva conciencia, que se dio cuenta con todo este bicho que ha pasado o que está pasando, que somos nada, así nada, respecto al universo. Y que la naturaleza, pues hoy está reclamando lo que es suyo, que es justamente ese oxígeno, esa paz, esa tranquilidad, ese todo y nada a la vez. Porque para eso hemos venido a esta tierra, solamente para ser inquilinos de esta tierra maravillosa que hoy nos alberga. Y esperemos que sea por miles de años más, esperemos sea así. Porque el ser humano va a ser el único que va a decidir el futuro de esta tierra maravillosa, de este planeta que de verdad debió llamarse agua y no planeta Tierra. No sé por qué le pusieron Tierra. Es la pura verdad. Muy bien, gracias Marta, un honor, éxitos totales, bendiciones y lo más importante, que sigamos vibrando en esta misma energía. Y con esta energía que hacemos tú y yo, contagiamos a todo el mundo. Chao, nos Muchas vemos gracias. como siempre. Todavía no te vayas, Martita. Nos vemos el próximo viernes con una excelente entrevista también aquí en Conecta con Víctor. No te la vas a perder, no te la debes perder, porque estoy seguro que también va a marcar un antes y un después luego del programa. Nos despedimos con Marta. Chao, chao, nos vemos. Gracias. Chao. Chao, chao. Gracias. Listo, ya estamos.